¿sí? Entonces, no sé si ya la podamos ver. Sí, la podemos ver, ¿verdad? Entonces, maestro Víctor, sí, si Sí, nos empieza a platicar, por favor. claro. Sí, buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Víctor Quintal. Soy ahorita fungiendo como director de la telesecundaria Fernando Montes de Oca de la comunidad de San Francisco Grande Tinum en Yucatán. Pues hoy les presento el proyecto que trabajamos en la escuela como parte de una actividad, ¿no? Utilizando la estrategia del ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos, eh, que le titulamos Que no te pase, ¿no? Que en maya es Mauyuk Chuktech. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, pues como saben, ya se mencionó, estamos en la categoría de transversalidades con ejes en ejes articuladores. Y la modalidad de secundaria, nivel de secundaria, la modalidad telesecundaria. En este caso, trabajamos con los alumnos de los 3 grados de secundaria, se incluyeron a toda la comunidad educativa, ¿no? Y trabajamos en el turno matutino. El objetivo general que nosotros trabajamos, que planteamos con todo el cuerpo docente, es crear conciencia en los adolescentes acerca de los efectos del consumo de sustancias nocivas para alcanzar un mejor desarrollo integral. Ahorita más adelante voy a explicar un poquito de dónde salió esto. Y los objetivos específicos que planteamos es informar de los efectos que produce el consumo de sustancias nocivas en nuestro organismo, así como dar a conocer las consecuencias en todos los ámbitos de la adolescencia por el hecho de consumir esas sustancias nocivas. Sí. Bueno, lo primero que hicimos es reunirnos con todo el cuerpo docente, todo el personal, y comenzamos a cuestionarnos, ¿no? A plantear ciertas problemáticas que nosotros observábamos en nuestra comunidad, en los alumnos y en la comunidad en general. Eh, una de las cosas, algunos de los aspectos que se plantearon es que pues muchos de los muchachos están solos en casa. Los papás trabajan ambos y se quedan solos en casa, ¿no? A veces están siendo responsables de cuidar a los hermanos. Otro de los aspectos es la poca figura de autoridad que los papás tienen en los hijos como consecuencia que muchos se van o los que están pues igual por estar en el vicio, en el consumo de sustancias, alcohol y otras, desatienden a los hijos, ¿no? Vemos que el aumento en el consumo de sustancias va cada vez creciendo y esto se ha visto como algo normal. Ya en la comunidad ya se habla de ello como si puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces sí es algo preocupante que observábamos. Y pues otro de los efectos de las familias disfuncionales, ¿no? Como es un efecto que se da en la comunidad. Otros pocos hábitos de higiene que presentan los alumnos y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Son así como que los problemas generales más sobresalientes que detectamos y que se comentaron entre ellos, ¿no? Ahora, después lo que nosotros hicimos es, bueno, de todos esos que se planteó, vamos a identificar cuál es el problema que vamos a trabajar, el que consideramos que era más importante atender, dada la situación que se estaba ocurriendo, ¿no? Y para eso utilizamos dos estrategias: una entrevista con padres de familia y una encuesta a los alumnos. Con los padres de familia se tocaron aspectos desde datos personales del alumno, cuántos son en su familia, todo lo que tendría que ver y que nos podría proporcionar información para poder deducir de ahí pues cuál era la causa del problema. La situación familiar, si la presencia de los padres están, si hay algunas enfermedades, si cuestiones económicas, creo que ya se corrió. Pues si puede regresar, por favor. Ok, no, regresar. Bueno, ok, sí, y ahí tenemos las relaciones familiares, personalidad del alumno, los hábitos de estudio, percepción, todo lo que los papás percibían respecto a sus hijos, ¿no? Y en cuanto a los alumnos, pues ahí si ellos conocían las sustancias y qué tanto contacto tenían con las sustancias, etcétera. Ok, gracias. Los problemas frecuentes también de salud que los muchachos presentaban, ese es otro aspecto, ¿no? Que incluían, sí, eso. Sí, a la siguiente, por favor. Y pasamos a la siguiente.
Gracias. Ok, ahora, ¿qué resultados obtuvimos de la encuesta de padres? Bueno, vimos que el 45% de los padres, sí, creo que ya se adelantó, está fallando. El 45% de los padres trabajan, ambos padres trabajan, están en algunos casos uno y luego otro, en otros casos ambos padres al mismo tiempo, ¿no? También se podría ver como la falta de autoridad que existe en sus hijos. Ellos mismos lo expresaban porque fue una entrevista que se hizo con ellos de manera personal y ellos manifestaban esto. Las familias numerosas que pues tienen a hijos hasta de 9, 11 hijos, ¿no? Los problemas de conducta que sus hijos presentan, ellos manifestaban que tienen muchos problemas, no pueden controlar esa conducta de sus hijos. Eh, Papás que han fallecido y que pues al fallecer el padre de familia, pues bueno, la mamá pues se tiene que hacer cargo y bueno, ahí vienen ciertos problemas y en muchos de los casos pues también manifestaban que existen muchas diferencias entre los padres, no llegan a acuerdos en cuanto a la educación de sus hijos. ¿Sí? Y respecto a lo que son las encuestas con los alumnos, sí, a la siguiente, por favor. Ok. Ahí pues se le preguntaba directamente qué tanto contacto y conocimiento tenían. Ahí podemos ver que el 60% de las personas han tenido contacto con alguna sustancia. Tal vez no la han consumido, pero sí han tenido ese contacto con ellos. Conocen los riesgos, pero no los consideran como un problema. Como dije hace un momento, ya lo ven como algo muy normal. Y se ha normalizado mucho el contacto con esas sustancias. También el 70% conoce los puntos de venta y distribución, saben dónde se vende. Y también, pues, desafortunadamente, el consumo de marihuana. Ahí tenemos porcentajes del alcohol y el tabaco, que son las tres sustancias que más se ha consumido. Y, pues, tienen contacto directo con personas que padecen algún tipo de adicción. A la siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos un mapa de lo que son las actividades que realizamos. Se presenta un caso, se presentan las actividades a realizar, se hizo la división de los grupos mixtos de todos los grados, primeros, segundos y terceros en cada equipo, asignación del tema que se iba a trabajar, la investigación, seleccionar información, se impartieron talleres, pláticas, tanto a alumnos como a padres de familia, a través de instituciones como la Secretaría de Seguridad, como la Secretaría de Salud. Luego se hizo una división nuevamente de equipos donde los alumnos ya escogían cierto área de interés, ¿no? Que son tres que se trabajaron, que acabamos de mencionar, y se procedió a la elaboración de los materiales para la campaña y ya la puesta en marcha de la campaña, o sea, ya la final. Sí, la siguiente, por favor. Ok. Dentro de esos equipos se trabajó lo que es un sociograma, lo que son elaboración de canciones y lo que son pinturas murales. Ahí vemos algunos productos que se tuvieron en cuanto allá, el día de la presentación final, que eso fue un trabajo que se hizo invitando y pues teniendo a la comunidad también, no solamente fue en la escuela, sino en toda la comunidad. Se hizo, de hecho, en el centro de la comunidad el cierre de este proyecto y se invitó a toda la comunidad en general. Ahí vemos los murales, los muchachos que ellos escribieron sus canciones, ellos elaboraron toda la investigación, seleccionaron información, todo. Fue lo que hicieron, ¿no? En los murales se hizo un concurso. Ellos hicieron sus dibujos previos y después lo plasmaron en murales a través de toda la comunidad. Fueron buscando lugares específicos para poder plasmarlos allá. Sigue haciendo. Y sí, la siguiente. Ok. Bueno, entonces en ese proyecto pues trabajamos los campos formativos, lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y del humano y comunitario, trabajando las disciplinas español, artes, matemáticas, formación cívica y educación física que corresponden a cada uno de los campos formativos, ¿no? Ya en aspectos en los que se incluían cada una de las actividades que se realizaban. ¿Sí? Ahí tenemos eso. Siguiente, por favor. Y los ejes articuladores que abarcamos, pues está el de la inclusión.
¿sí? O sea, no eh, segregar a nadie por tener este tipo de problemática, el pensamiento crítico, la vida saludable y artes y experiencias estéticas. Son los cuatro ejes que contemplamos en este proyecto. Y bueno, pues obviamente como todo tiene una evaluación, pues nosotros hicimos la evaluación con enfoque formativo, trabajando los tres tipos de evaluación, la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo de algunos instrumentos que utilizamos, donde se iba evaluando cada uno de los productos, cada uno de los procesos, esos son algunos de ellos. Ay, perdón. Ahí tenemos, por ejemplo, que utilizamos para el cartel, para el trabajo en equipo, para la producción de textos y así, cada uno tenía su propio instrumento, ¿sí? Y eso es lo que prácticamente trabajamos, así muy concreto, muy sintetizado. Ese es nuestro proyecto que trabajamos. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Víctor. Y bueno, yo los invito a que ustedes puedan ir pensando en sus preguntas y ponerlas al final. Y vamos a dar oportunidad primero que todos nos platiquen qué fue lo que hicieron en su buena práctica. Entonces, bueno, pues ahora pasamos al turno del maestro Jacob, por favor. Les voy compartiendo para el maestro Jacob. Buenas tardes. Perfecto. Bueno, dando continuidad a esta presentación, antes que nada, bienvenidos sean todos y esperemos que también podamos seguir compartiendo y tener este diálogo entre docentes. Como ya lo comentaba mi compañero, estamos en transversalidad con énfasis en ejes articuladores. Mi buena práctica la titulé Metamorphosis, Learning Opportunities for All. Soy maestro de inglés. Soy de la ciudad de Puebla y el año pasado, en este ciclo escolar, abordamos un proyecto que tiene cuatro fundamentos esenciales que tenía que ver con una motivación ético-profesional. Y también en esta tarde les voy a compartir los puntos clave en que se aplicó el proyecto o esta buena práctica, los resultados y algunas recomendaciones para todos ustedes. Eh, Personalmente, me gusta mucho la frase de Paulo Freire, que lleva por esta cita que dice, Education does not change the world, education changes people, people change the world. Entonces, para mí es muy importante que los chicos puedan tener acceso a la educación para que ellos puedan ser también partícipes de los cambios que se dan a nivel mundial. Porque en mi institución educativa en Puebla, que es secundaria técnica, identifiqué que los chicos llegaban con un nivel muy bajo de inglés y que también entre ellos interactuaban solamente por género, es decir, hombres se llevaban muy bien con hombres y mujeres con mujeres. También me di cuenta que ocupaban a veces un vocabulario sexista y entre ellos se ponían apodos y etiquetas pues que no son muy acordes a lo que estamos viviendo en el 2024. Los materiales con los que trabajé o trabajaba anteriormente, pues tenían muchas referencias a gente blanca, mucha esta parte de ser eurocentristas, y pues en la mayoría de las veces los ejemplos de las ocupaciones que se ocupaban en estos libros de texto solamente eran profesiones asignadas en su mayoría por roles de género. Por ejemplo, un policía, hombre, un doctor, un médico, hombre, una ama de casa, mujer, una maestra, mujer. Entonces, había escasez en los ejemplos para que hubiera una diversidad de ejemplos en las que hombres y mujeres se pudieran desempeñar en las ocupaciones cuando enseñábamos el tema de
jobs and occupations usando el presente simple. Y pues también la falta de contextualización es un tema muy importante porque en mi región, que es Tepeaca, pues hay mucha migración de los padres de los chicos que van a Estados Unidos. Con base en esto, ocupé 4 ejes articuladores para generar la buena práctica, que es el pensamiento crítico, la igualdad de género, la interculturalidad crítica y también la apropiación de la cultura a través de la lectura y escritura. Es decir, que a partir de todo esto que se identificó en el diagnóstico, pude esquematizar 3 áreas de oportunidad para trabajar la buena práctica, que es la situación de aprendizaje, cómo interactuaban entre ellos y también que tenían un bajo nivel de idioma. Esta buena práctica tiene como objetivo, pues, que se promovieran espacios libres de violencia, que los chicos aprendieran inglés a partir de reconocer sus capacidades, usando vocabulario en inglés de las ocupaciones que a ellos les gustaría hacer en el futuro. Y de manera particular, pues que ellos participaran más en comunidad y que interactuaran bajo una cultura de la paz. Ocupé el aprendizaje basado en proyectos, ocupando el siguiente esquema de 4 etapas. Para la parte inicial, pues elaboró el diagnóstico por medio de encuestas, fichas de observación y posteriormente se planificó para un mes esta buena práctica, que sería el equivalente a 12 módulos. Para la ejecución, llevé de la mano a los chicos para que aprendieran los aspectos gramaticales, pero también se les presentó que era importante que nosotros conociéramos que hay diferentes personas que se desempeñan independientemente de su género en la ocupación o trabajo que a ellos les gusta. Por lo cual a los chicos se les pidió al término del proyecto que elaboraran una presentación audiovisual en el que ellos ejemplificaran con 2 personas de diferentes ocupaciones usando el presente simple y también el can y el futuro. La evaluación consistía en usar una lista de cotejo para checar que tuvieran todos los aspectos gramaticales, pero también que ellos pudieran desempeñarse usando el lenguaje del idioma inglés. A partir de esto, me pareció relevante que cuando nosotros analicemos las ocupaciones, pues los chicos tienen esta parte de construir su identidad. Sabemos que la adolescencia es esta parte en la que ellos construyen quiénes son, qué quieren ser, pero también es importante que ellos socialicen y se den cuenta que tanto hombres como mujeres tenemos las capacidades para desempeñarnos en el trabajo que nosotros queramos. ¿Por qué usar esta buena práctica en clases de inglés para otros compañeros que están aquí presentes? Bueno, te permite problematizar a partir de un diagnóstico multifactorial, te permite también analizar los materiales educativos desde la mirada de derechos humanos y no bajo la mecánica de reproducción sin tener un análisis previo de tu contexto. Y también apreciar la diversidad desde la labor profesional, es decir, que tengamos nosotros la apertura para reconocer que tanto hombres como mujeres tenemos las capacidades para desempeñarnos en el trabajo o profesión que nosotros queremos. Y por último, les quiero presentar este video en el cual ejemplifico cómo los chicos pueden ocupar este proyecto usando también las tecnologías. Antes de ponerle play, me gustaría compartir que el 100% de los estudiantes consideran que hombres y mujeres pueden desempeñarse en cualquier ocupación. También se incentivó mucho la curiosidad y el interés por aprender. Se eliminaron exitosamente algunos prejuicios y estereotipos de género y que también ellos pudieron estar muy atentos, con una actitud muy asertiva y respeto a los demás. ¿Cómo me di cuenta de estos resultados? A través de la aplicación de una encuesta anónima para que los chicos también pudieran participar con toda libertad. Charlene Corral. Charlene starts her professional career in Europe in 2014. She has experience in Maryland United and in the Spanish League 2. Perdón She que gets interrumpa, maestro nickname Jacob, no vemos el Chichi video. after she scores Si quieres volverlo a empezar, ¿No se ve o no se escucha? se está Sí, se escuchando, escucha el audio. pero no vemos el video. Si quieres volverlo a darle, Ah, ok. Es que empiece nada otra más es vez. la imagen y solamente como que se escucha Sí, pero no se veía ni la imagen, listo. Ah, ok, perdón. Ay.
Perdón. Charlene Corral. Charlene starts her professional career in Europe in 2014. She has experience in Maryland United and in the Spanish League too. She gets her nickname Pichichi after she scores 24 goals. In Mexico, she plays now after a victorious journey. Her major awards are participating in 2 World Cups, 3 Golden Cups, and 2 Pan American Games. Perfecto. Bueno, hasta ahí sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jacob. Y bueno, qué interesante que vemos esta práctica con el maestro Jacob, en donde nos vamos dando cuenta cómo de repente caemos en estereotipos. Les digo, muy interesantes, vayan preparando sus preguntas. Y bueno, ahora toca el turno a la maestra Blanca para que nos platique de su buena práctica. Y en este momento se las comparto. Y listo, maestra Blanca. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos por este medio y qué bueno que estamos en este foro aprendiendo tantas cosas y actualizándonos. Yo les traigo esta práctica a la que le llamamos Nutre tu cuerpo y tu mente. Está dirigida a alumnos de matemáticas de primer grado, pero está hecha en transversalidad con Ciencias 1, que es el campo formativo de saberes y pensamiento científico. ¿Por qué la elegimos? Bueno, pues surge como respuesta a unas problemáticas detectadas en el diagnóstico. Los alumnos presentan pues aquí pusimos un 15% de desnutrición, pero a veces es más, y un 5% de obesidad, y a veces es menos. Esos datos se obtuvieron de manera visual, podríamos decir. Pues posteriormente, lo que queremos es, después de obtener resultados, es a diseñar alguna acción para mejorar sobre este tema y reflexionar con los alumnos y sus padres para mejorar la salud de los alumnos. Y en el aspecto académico, los alumnos presentan serias dificultades para resolver problemas que tienen punto decimal. Principalmente la multiplicación y la división. La trabajamos en una escuela secundaria técnica de la periferia de la ciudad, en un contexto pues muy difícil, donde hay problemas muy parecidos a los que estaba diciendo el maestro Víctor. Me sentí identificada con él, con todo lo que mencionaba, porque realmente estamos de extremo a extremo en el país, pero las problemáticas son muy semejantes. El propósito de este proyecto es que los alumnos midan el peso y la estatura de sus compañeros para calcular el índice de masa corporal y de esa manera conocer si se encuentran en relación de bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad. Y además buscar la manera de hacer un diseño de plan para una vida saludable y además practicar las operaciones básicas. Los PDA o procesos de desarrollo que elegimos es comparar y ordenar números con signo en la recta numérica y analizar en qué casos se cumple la propiedad de densidad. También elegimos determinar e interpretar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la media y la mediana y la moda en un conjunto de datos. Y en biología, el proceso de desarrollo de aprendizaje es identifica causas de la obesidad y diabetes relacionados con la dieta y el sedentarismo, formulando su proyecto de vida saludable. Incluye factores de riesgo y su entorno familiar y comunitario. En los ejes articuladores que relacionamos con estos temas es el pensamiento crítico y la vida saludable. Para efectos de esta exposición, solo vamos a expresar las actividades que se realizaron en matemáticas. Les puedo decir que soy asesora técnico-pedagógica de matemáticas.
En la primera parte, la maestra hace un espacio de sensibilización y para eso organiza el grupo en equipos o comunidades, como se les llama ahora en el libro de proyectos. Esas comunidades de preferencia deben de tener 5 a 7 integrantes que no sean muy grandes, que no sean muy chiquitos, para darles actividades a todos. Y hace una serie de preguntas. ¿Cuáles son los alimentos que les gusta? ¿Qué desayunan? ¿Qué comen? ¿A qué horas comen? ¿Cuántas frutas comen? Etcétera. Y de esa manera se va creando el ambiente para que el alumno participe, colabore y exprese sus ideas en un ambiente de respeto. Y también se les pide que en una segunda oportunidad, en una segunda actividad, que registren en comunidad su peso y su talla. Van a utilizar la báscula y la cinta métrica que la maestra está facilitando. En la escuela no hay, los maestros tenemos que llevar las cosas. Y les enseña a los alumnos cómo subirse a la báscula, hay que anotar, cómo se miden, etcétera. Pero no hace el trabajo por ellos, ellos se miden unos con otros. En el equipo hay un relator. La siguiente actividad es el cálculo del índice de masa corporal. Y en esta parte, pues sí tienen una dificultad muy grande porque tienen que calcular la fórmula que dice que es igual al peso entre la altura al cuadrado. Ese es el IMC. Y multiplicar la altura al cuadrado fue realmente un trabajo muy grande. Los alumnos que traían calculadora lo podían hacer, a veces se las prestaban a sus compañeros o le ayudaban a sus compañeritos a hacer el cálculo. Y eso fue muy bonito porque ahí estoy hablando de la colaboración. Lo que pasa es que sí tuvimos que hacer una explicación y ejercitación de elevar al cuadrado cantidades con punto decimal como parte de las actividades para poder darle más fortaleza a este tema, ¿verdad? Que es al fin de cuentas el PDA que queremos lograr. En la siguiente actividad, que hay 3 actividades, maestra. En la siguiente actividad le pedimos a los alumnos que comenten y reflexionen. Después de esas afirmaciones, si están de acuerdo, que planteen una posible solución a la problemática de mente sana y cuerpo sano. O sea, empezar a reflexionar, empezar a desarrollar su pensamiento crítico. Ellos saben qué contestar, ellos sí tienen ideas sobre lo que está mal y cómo es que tienen esas problemáticas que ahorita tienen en su familia, a veces gente que tiene diabetes, que tiene obesidad y que tiene alta presión y otras cosas. En la siguiente actividad se le pide a los alumnos que hagan investigación, ¿verdad? Precisamente sobre esos temas. Y esas actividades principalmente las dirige la maestra de biología. Entonces se elabora en forma individual un ensayo con la información y se prepara en comunidad alguno de los temas de la investigación para que los alumnos comenten y participen. Adelante. ¿Qué observamos durante el proceso? Bueno, pues los alumnos y docentes vamos creando un ambiente que tiene que romper con la frialdad de la clase tradicional. Aparte, hay que reconocer que los alumnos vienen de la primaria, son de primer grado, y la mayoría no se conoce. Entonces, esta parte de romper el hielo es muy complicada a veces, pero afortunadamente nos salió muy bien con este tipo de actividades colectivas porque los alumnos se relacionan entre ellos y se relacionan con el docente. Entonces se hace un ambiente de confianza muy agradable. Se observa también la posibilidad de comentar, de aportar ideas, de conocerse al otro al mismo tiempo que aprenden cosas muy valiosas. Entonces, pues hasta se hacen comentarios sobre su abuelita, su mamá, su papá y las enfermedades que tienen, ¿verdad? Los cambios observados a partir de la implementación de esta práctica también es una mejor interacción de los alumnos y se mejoraron las relaciones entre pares. También, pues se mejoraron las habilidades para resolver operaciones básicas con el punto decimal, lo cual obviamente no llegamos al 100, pero sí hubo una mejora visible.
Y además, los docentes de las disciplinas de matemáticas y biología se tienen que reunir, o sea, ahí estamos hablando de trabajo en equipo para ponerse de acuerdo con las fechas, el número de sesiones, las actividades y los productos de cada una de las dinámicas. ¿Seguimos? ¿Qué aprendimos de esto? Bueno, pues yo les puedo decir que algo bien importante de esto es la planeación. Definitivamente no podemos hacer un proyecto en el aula sin haber planificado las acciones, los tiempos, los materiales, todo eso. Hay que adquirir los materiales que se van a ocupar. Normalmente no los tienen en la escuela. A veces no hay recursos, pero los maestros en equipo son muy ingeniosos. Definir el número de sesiones que se requiere para realizar la práctica. Eso también es muy importante para no colgarnos en el tiempo. Cada sesión tiene que haber un producto, una acción, un apunte, algo tiene que surgir. Organizar al grupo en equipos o pequeñas comunidades, porque es bien importante que el alumno aprenda a trabajar en equipo y tomar decisiones entre todos. Entonces también es muy importante desarrollar las actividades en forma ordenada. A veces los alumnos nos quieren sacar de nuestro centro, de lo que traemos planeado, y podría ser muy fácil divagar, pero cuando está ya definido, eso no pasa muy seguido. O sea, el orden es importante. Dentro del desorden que se crea en el salón, el orden de las actividades es muy importante. Y exponer los resultados de la práctica con los recursos que tengan los alumnos. Si tienen cartulinas, qué bueno. Si pueden hacer un diagrama, qué bueno. Si pueden hacer presentaciones en PowerPoint o un video, lo que sea, excelente. O sea, dejarle libertad en ese aspecto también nos funcionó muy bien. Comunicar al personal directivo de la escuela los resultados en un CETE, en una reunión, en una academia. Hay que exponer lo que se hizo, porque eso puede servir para generar nuevas información para el diagnóstico de la escuela. Y proponer en el colectivo algunas acciones que mejoren la salud de los alumnos, lo que podamos hacer en la escuela. Ahí tenemos algunas imágenes donde se ve cómo los alumnos se están midiendo. Y pues muy interesante. Veo cómo la maestra quería ayudarlos a hacer las cosas, pero realmente los dejó les dijo cómo y los dejó que ellos actuaran. Algunos nunca se habían pesado, y lo hicieron muy bien. Registraron los resultados en su cuaderno, hicieron los cálculos. Ahí está donde se les escribió en el pizarrón la fórmula, se les explicó varias veces. Y pues obviamente esa fue yo creo que la parte más difícil. En la siguiente parte, que fue donde hicieron los listados de la estatura de hombres y de mujeres, ahí se puede apreciar que la lista de hombres es más larga que la de mujeres. Y obviamente las ordenaron y luego calcularon la moda, la mediana y la media aritmética. Hasta ahí quedó la actividad, porque en otro proyecto pues se van a trabajar las gráficas. Siempre al final de alguna actividad de estas, había una serie de preguntitas para hacer que los alumnos reflexionaran y volvieran a aportar ideas, dieran respuestas o mostraran de manera verbal sus aprendizajes. Y pues hasta aquí yo creo que lo he dicho de manera muy rápida, pero salió esta actividad, nos llevó varias sesiones y fue muy satisfactoria. Ojalá sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias, maestra Blanca. Y bueno, si ustedes vieron al final, viene una liga de Drive. Es algo que ustedes van a poder ver una vez que se publique el libro de estas buenas prácticas con cada uno de los compañeros que nos está hablando. Cada uno de ellos puso sus evidencias, incluso nos comparten su planeación en uno de esos links de Drive que ustedes podrán ver en el libro electrónico. Muchas gracias, maestra Blanquita. Y bueno, vamos con la maestra Lupita, que sería la última que comparte el día de hoy. Adelante, maestra Lupita. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, colegas, maestros, entusiastas. Qué bueno que podemos estar aquí compartiendo esta
estas prácticas, ¿no? Porque es muy interesante, veo que pues nos sigue motivando a ver que en muchos lugares se está haciendo ya, llevando a cabo la nueva escuela mexicana y en estos ejes, sobre todo estos ejes articuladores que dan justicia por fin a la educación, sobre todo con la inclusión. Y bueno, yo hice un proyecto que se llama La Milpa, un espacio de interacciones productivas, alimentarias, cosmogónicas y comunitarias. Se llevó a cabo en Chenchen primero, Tulum Quintana Roo en primero y en tercer grado en la telesecundaria. Y vamos a ver el resumen de qué se trata. Es una muestra gastronómica que celebra la riqueza de la vida. Ese sistema integrado, sostenible de cultivo tradicional mesoamericano en peligro de desaparecer y con ello pues los saberes ancestrales cuya presentación implica actividades previas de investigación documental y participantes sobre las prácticas culturales y conocimientos científicos entrelazados en la milpa para valorar la diversidad lingüística y cultural de México. Bueno, nosotros sabemos que no hay educación, ¿verdad? No hay aprendizaje sin una práctica, sin algo que sea aplicable, no es profunda. Y también, pues, que debe ser contextualizada para que tenga ese significado, esa contextualización de la realidad, sea afina a ellos, cercano a su realidad para que puedan aprender. Y los fines perseguidos son el reconocimiento de saberes, reconocer que hay una interrelación entre la química y las matemáticas para entender el impacto ambiental en la milpa. También la valoración de la cosmovisión maya, reconocer los saberes ancestrales y la cosmovisión indígena ligada a la milpa, la concientización comunitaria, es concientizar sobre la importancia cultural, ambiental de la milpa y promover entonces a base de esta importancia su conocimiento. Y muy importante el pensamiento crítico que propician el pensamiento para preservar los elementos culturales y ambientales de la misma. Dada la falta de empleo, aquí vemos la lectura de la realidad. Se busca desarrollar alternativas de producción de alimento y turismo basados en la gastronomía y en esas prácticas culturales. Los campos formativos involucrados, saberes y pensamiento científico, lenguajes, y los ejes articuladores tenemos el pensamiento crítico, la vida saludable, la apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura y la interculturalidad crítica. Bueno, ¿qué hicimos aquí? Nosotros sabemos que ahora en la nueva escuela mexicana es interdisciplinaria, tiene una epistemología interdisciplinaria, podemos interrelacionar disciplinas, podemos interrelacionar campos formativos, diferentes ejes, y todo lo que va a unir todo esto va a ser el perfil de egreso y también todos los contenidos. Entonces tenemos que las asignaturas, como anteriormente le llamábamos, o disciplinas ahora, son química y matemáticas, español y lengua materna, que es lenguajes que antes era español y la lengua materna maya. Los puntos claves de la práctica: enfoque de aprendizaje vivencial y activo basado en el modelo pedagógico de telesecundaria. Hago aquí un breve paréntesis porque el modelo pedagógico de telesecundaria es algo muy particular que nosotros tenemos en telesecundaria. Los contenidos en la secundaria general son aislados, aún todavía son aislados. Los contenidos de telesecundaria son integrados. O sea, ya de una vez están los proyectos en los contenidos integrados. La diferencia es que los maestros de secundaria general y técnica tienen maestros para cada asignatura y nosotros somos maestros de todo, de química, de física, de matemáticas, de inglés, de artes, enseñamos danza, enseñamos química, teorema de Pitágoras, todo. Entonces, cuando nosotros no hay mayor nivel, modelo o subsistema que sea tan interdisciplinario como la telesecundaria.
ya viene todos los maestros, tenemos que saber de todas las asignaturas y sí nos interrelacionamos siempre en proyectos porque la metodología de demostración de lo aprendido y vinculación con la comunidad siempre ha estado presente en nuestro modelo pedagógico. Aparte que ahora, pues a base de proyectos tenemos pues siete fases en que desarrollamos nosotros nuestro proyecto. Las fases de la práctica fueron diagnóstico, establecimiento de objetivos, la ruta de acción, consulta de fuentes, desarrollo de investigaciones, actividades, presentación y evaluación. Y vamos más allá de la evaluación en la metacognición, porque la evaluación ahora es no solamente saber cuánto sacó el alumno, cuánto obtuvo de calificación, sino cómo nosotros podemos utilizar esa información que tenemos para mejorar el aprendizaje o desarrollarlo de acuerdo al nivel con que según el diagnóstico ingreso es de entrada y de salida, input-output. Y tenemos dos cosas muy importantes, la interdisciplinariedad y el diálogo de saberes. La interdisciplinariedad es la colaboración de contenidos, campos formativos, ejes, etc. El diálogo de saberes es exponer conocimientos, preocupaciones y sentimientos. Y lo vemos en la interculturalidad crítica, donde tenemos un diálogo con la sociedad en la interculturalidad crítica, pero también un diálogo interno con nuestros saberes, y eso se llama identidad. La identidad que tenemos como mexicanos, la identidad que tenemos como mayas o como cualquier etnia. Los principales cambios observados, observamos mejor actitud y motivación en el aprendizaje vivencial, sobre el compostaje y microorganismos descomponedores, el aprendizaje profundo y tangible. Al utilizar modelos, pues se construyeron maquetas con materiales reciclados y modelos moleculares con bombones. Aquí en Yucatán, en Quintana Roo, les decimos sunchos, en otros lados, bombones. Cambiaron conductas hacia un mejor manejo de residuos y seguridad en la exposición para explicar lo ya conocido en su propia lengua. Aquí tenemos esa ventaja en telesecundaria. Yo doy clase en la zona maya y esto implica que los alumnos son bilingües. Entonces, aprovechar estos conocimientos que tienen los alumnos en diferentes lenguas. Vygotsky nos dice que el lenguaje es pensamiento. Entonces, la gente que habla maya, las personas que hablan dos idiomas, que son bilingües, tienen un mayor reto cognitivo. Esto implica que pueden aprender más, que pueden aprender mejor. Hay que tener mejores expectativas sobre nuestros alumnos que hablan otro idioma. De verdad que son alumnos que han esforzado mucho su cerebro y eso hace que tengan esa capacidad tan grande de aprender. Obviamente, primero les da mucho trabajo, hay barreras, pero si ellos siguen en su aprendizaje, vamos a tener alumnos de verdad con muchas capacidades, habilidades a un nivel de excelencia. También reconocieron la importancia de la investigación científica para entender problemas ambientales y desarrollar tecnologías accesibles. Se concientizaron sobre la importancia sociocultural y ambiental de la milpa, lo cual implica trascendencia a su comunidad al tomar en cuenta sus saberes para cultivar y cosechar en una milpa. Esto es, que padres, alumnos se concientizaron de la importancia de conservar la milpa como una fuente productiva, como una fuente sana de alimentos. Nosotros hicimos esta muestra gastronómica con la finalidad de que ellos observen que hay alimentos sanos muy diferentes a la comida que ahora los jóvenes consumen, como hamburguesas, como pizzas, y que aún en las milpas hay esta nutrición, pero se está perdiendo. Es muy triste saber que ahora se está perdiendo esto. Y como lo hicimos de muchas maneras, entre ellos se hicieron entrevistas con los abuelitos de cómo se cultiva la milpa, nos fuimos a viveros, aquí vemos las imágenes, nos fuimos a viveros para ver cómo se hace el compostaje, hicimos las maquetas y las entrevistas para saber que estos abuelitos tienen nociones de la milpa como un territorio sagrado, que hay ritos de agradecimiento
ritos de petición. Aquí se conoce, por ejemplo, el chachac. Se conoce unos ritos que son de petición y después también de agradecimiento, donde estos abuelos aún lo hacen y lo conservan, los alumnos ya no. Y ellos creen que porque ahora se está perdiendo todo esto, es muy importante ahora conservarlo. Lo aprendieron. Estos son los principales cambios observados. Los recursos utilizados, utilizaron materiales de fácil acceso como hojas, libretas, computadoras, celular, impresora, marcadores, colores, equipos audiovisuales y alimentos locales de la milpa. Esto es antes, durante y después. En este proceso formativo tenemos estos recursos diferentes utilizados. Y vemos cómo aquí utilizaron la computadora para hacer las entrevistas, aquí para hacer las gráficas, algunas gráficas se hicieron en Excel, en la libreta, ¿verdad? Para tomar notas, apuntes, personas, incluso algunos alumnos utilizaron su propio celular en la aplicación de Word. Y aquí vemos entonces cómo la comida es utilizada para exponerla en una muestra gastronómica. Todos los productos de la milpa que ellos cultivan, sus propios abuelitos, fueron hechas recetas y expuestas en un día al día, el día magistral de la exposición de la muestra gastronómica. Aquí vemos cómo se proyectaron los videos de cómo eran las entrevistas que ellos estaban haciendo en maya y en español. Y ellos tradujeron incluso sus propios videos con aplicaciones. Entre colegas, recomendaciones para hacer uso de la estrategia o de sus componentes. Pues yo les recomiendo a los colegas que aquí están presentes el trabajo colaborativo. ¿Por qué colaborativo? Es importante involucrar a otros docentes para enriquecer esta práctica. Es muy importante que no nada más los contenidos de tercer grado se aborden. Recordemos que ahora los contenidos son progresiones de aprendizaje, procesos de aprendizaje, PDA, el mismo contenido al inicio con diferentes niveles de desarrollo en primero, en segundo y en tercer grado. Entonces es importante. Y la participación comunitaria, integrar a familias, miembros de la comunidad, porque el aprendizaje por proyectos ahora es de la escuela para la comunidad y de la comunidad hacia la escuela. Es que la ciencia y los saberes ancestrales se encuentren en el espacio especial que es la escuela. Entonces el alumno trae aprendizajes de la comunidad que puede integrar a la escuela y la escuela le puede dar aprendizajes como en este caso, que fue cómo realizar la composta, los problemas de la contaminación ambiental, de la tala de bosques. Se la compartieron a sus abuelitos porque ellos están acostumbrados a hacer carbón, a hacer leña. Las comunidades mayas se utiliza mucho para cocinar. ¿Y qué de nocivo tiene esta práctica? Y lo aprendieron, la práctica de contaminar el suelo por medio de fertilizantes químicos y qué tipo de químicos tienen y cómo afecta al suelo, por ejemplo. Adaptación al contexto. Es muy importante ajustar a la práctica, colegas, a las necesidades o intereses locales. Si estamos hablando de los tarahumaras, estamos hablando de la ciudad, entonces pues ya es importante cambiar, a lo mejor ya no sea la milpa, sea un huerto familiar, a lo mejor sea la hidroponía, pero con estos contenidos y realizando estos y llevando a cabo estos saberes, sobre todo la integración de la comunidad y el trabajo con otros maestros. El uso de recursos locales también es muy importante, aprovechar los materiales para que no gasten los alumnos, pero sobre todo que sepan que tenemos a disposición muchos materiales que no son caros y que los maestros tienen disponibles, porque yo me he encontrado con maestros que me dicen, ¿y cómo vamos a llevar a cabo los proyectos si nosotros no tenemos materiales didácticos? Aquí hacen falta mapas, aquí hacen falta computadoras, no todos los alumnos tienen internet. Dios mío, hace muchos años no se necesitaba internet para trabajar, no se necesitaba computadoras. Entonces, las buenas prácticas muchas veces no necesariamente tienen que tener recursos caros, sino los recursos disponibles y los conocimientos, sobre todo de la comunidad maestros.
aprovechen de verdad los conocimientos de la comunidad. Esos saberes son estos saberes que ellos tienen acerca de la botánica, de la medicina, acerca de muchas cosas, cómo hacer producir algo, cómo hacer una mesa, cómo hacer una silla, pueden ser utilizados en ese tipo de proyectos. Material multimedia de soporte para ampliar la información. Bueno, tenemos también, como dice la maestra anterior, que tenemos ya disponible un Google Drive, que entonces va a venir en el libro, y les agradezco mucho, maestro, su atención. Pues muchas gracias a los 4 compañeros que nos compartieron. Nos hicieron el favor de ampliar el tiempo 10 minutos más, porque si ustedes se fijan, pues mientras nos extendimos y asignaron a los compañeros, se recorrió el tiempo. Entonces yo invito a los asistentes que están con nosotros en esta sala a decirles que si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla. Les comento, de todas maneras, sí vamos a nosotros a tener esos ligas de Drive dentro del libro electrónico. No sé si alguna de las personas quiera hacer alguna pregunta, quiera hacerle algún comentario a los compañeros participantes. Si alguien tenga alguna duda, si alguno de los 4 participantes quiere expresar algo. ¿Qué tal se sintieron? Díganme cómo se sintieron de compartirnos su práctica. Pues yo tengo una pregunta, Adri, Sí, a ver, para Lupita, dinos. para el maestro de San Francisco, me parece que es el director. Primero felicitarlo por la práctica que usted logró, porque hizo algo muy importante, que es la colaboración entre los maestros. Esta práctica que usted desarrolló hizo trabajar a todos los maestros en base a una planeación muy bien hecha, con un propósito muy claro, muy definido, con una estrategia muy clara y con unos resultados visibles. Y de verdad, yo conozco la zona, conozco Pisteus, Calacop, San Francisco, Tinum, toda esa zona, y yo veo algo que es muy importante que usted aplicó, las adicciones. En esa zona se visualizan mucho las adicciones precisamente porque hay mucho alcoholismo. ¿A qué se debe mucho de ello? ¿O dónde es visible? En los juegos de béisbol, en Yucatán, el béisbol, por ejemplo, es cultura, ¿no? Ahora ya hay fútbol, pero antes era solo béisbol. Entonces, nuestra cercanía con Cuba creo que hizo esta realidad cultural que tenemos. Y entonces yo veo que la gente que trabaja, que migra, por ejemplo, viene de Cancún, vienen albañiles, viene gente que trabaja en Cancún y viene y no dedica sus horas, trabajan, pero no es pretexto que los padres trabajen para darle una calidad de vida, una calidad de presencia a sus alumnos, a sus hijos, perdón. Y resulta que estos padres vienen de trabajar de Cancún, de playa, de Tulum, y resulta que llegan al juego de béisbol los domingos, trabajan el sábado, llegan al mediodía, ya llegan tomados, y el domingo otra vez toman en el béisbol. Entonces, esta práctica que usted hizo es una excelente lectura de la realidad, de las necesidades que hay en esas comunidades maya. Quiero saber cómo logró que todos los maestros participaran activamente. ¿Cómo los motivó sobre todo? Ahí dice que hay pláticas, hay todo, pero ¿cómo los sensibilizó para poder trabajar así de manera interrelacionada, colaborativa, interdisciplinaria, maestro, si me hace el favor? Sí, al principio sí fue muy difícil, porque el trabajar en un proyecto, pues obviamente sí implica mucho compromiso. Y sobre todo en este tipo, ¿no? Ya cuando nosotros hicimos nuestro diagnóstico y detectamos que el problema que más nos interesaba y que nos preocupaba mucho es el de las adicciones, consumo de sustancias, porque niños desde 10 años alcoholizados, entonces sí nos preocupaba muchísimo, ¿no? Entonces algo que, y de alguna manera nos estaba afectando en la escuela. Entonces, teníamos ausencia, niños que llegaban durmiéndose,
como decimos, ¿no? Llegan hasta crudos algunos de ellos, ¿no? Entonces sí, era un problema, o sea, que nos estaba afectando y por eso decidimos trabajar, ¿no? Había entre que no, que para qué lo vamos a hacer, que nos podemos meter en problemas, ¿verdad? Pero bueno, platicando y dialogando y al final de cuentas se llegó al acuerdo y todos se subieron a la disposición y la verdad es que ya a partir de que se decidió y se comenzó a hacer y todos dieron el 100. La verdad es que sí fue mucho de eso. Como les decía, pues sí, trabajamos con instituciones externas como servicios de salud mental. Se hicieron tamizajes con los muchachos, se trabajó psicología, se trabajó la cuestión de derechos, la policía, bueno, todo completo tratamos de abarcarlo. Y eso creo que fue lo que más nos motivó y ahí vieron de verdad, ya cuando se dieron cuenta que pues sí es algo que necesitamos trabajar, creo que ahí es donde ellos ya decidieron ese cambio. Pero sí, al principio fue un poquito difícil, pero se logró. La verdad, excelentísimo proyecto. Yo personalmente muy satisfecho con el proyecto, con el resultado. Se notaron cambios con los muchachos, ya ven desde otra perspectiva esta situación, ya no ven como algo que es normal, o sea, sino que ese es un problema y que ellos están insertos en ellos, ¿no? Entonces, ellos tienen que aprender a cómo manejar esa situación. Y bueno, pues ya podría tratar horas, pero sí, en general, eso es lo que pues logramos, de verdad. Pues muchísimas gracias, maestro Víctor. De verdad que con las 4 prácticas, pues se muerde ansias por demostrar, créanme, esto que ha sido muy difícil y que ustedes nos han podido mostrar. Uno con maestro Víctor, no solo el problema que tenemos en todos lados, maestro Víctor, acá en el estado de Aguascalientes, igual es una práctica común y en los alumnos de quinto de primaria y en sus familias el consumir alcohol los fines de semana. Entonces eso nos lleva a tenerlos ya en secundaria con otro problema de adicción. Entonces, bueno, nos lleva a ver cómo con ustedes hemos podido hacer todo esto y bueno, pues les agradezco mucho a los 4, les agradezco mucho a la gente que estuvo aquí con nosotros y bueno, pues mi respeto y admiración, un aplauso para todos ustedes